Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes, dando comienzo a esta preciosa semana que el Señor pone por delante de nosotros después de haber tenido un fin de semana muy hermoso, muy bueno, las actividades que tuvimos ayer aquí en la iglesia, en Fuerteventura. Tuvimos unos cultos preciosos ayer, tanto en Puerto Rosario, que nos visitó una hermana de Lanzarote, una hermana de Galicia, también después aquí por la tarde en el sur de Fuerteventura, en el culto, nos visitó también esta hermana de Galicia. Bueno, tuvimos un tiempo, la verdad que bien hermoso. Ya tenía ganas de volver aquí a la iglesia, de ver a la gente, de compartir la palabra. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana de nuevo, compartir la palabra, que en esta ocasión va a estar basada, va a estar centrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 10 y versículo 9. Normalmente solemos leer un solo versículo, pero en esta ocasión vamos a leer dos. Dice así el versículo 9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Versículo 10. Ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Jesús continúa dando instrucciones a sus discípulos de cómo llevar a cabo el ministerio. Recordemos que la primera instrucción que el Señor da nos hablaba de orden, porque Jesús dijo que no se juntaran ni con gentiles ni con samaritanos, porque primero ellos tenían que ir a las ovejas perdidas de Israel. La siguiente instrucción fue el tema de qué tenían que predicar, que trataba sobre que el reino de los cielos se había acercado. Ya hemos tratado eso en los anteriores devocionales. Y si los discípulos obedecían a estas instrucciones, Jesús les dijo que ellos sanarían enfermos, limpiarían leprosos, resucitarían muertos y echarían fuera demonios. Y lo que nos encontramos ahora son más instrucciones que el Señor da. Mientras en los versículos anteriores encontramos que la misión que Jesús les estaba enviando era una misión de misericordia hacia los demás, también era una misericordia de gracia hacia los demás. Ahora lo que encontramos es que esta misión es una misión de fe. Jesús les dijo que tenían que ir con lo justo y con lo necesario, que no hacía falta que se abastecieran de más cosas de las necesarias, porque al final el obrero es digno de su alimento. Todos aquellos que queremos servir al Señor, lo primero que nosotros tenemos que aprender es a confiar en el Señor. Si nosotros decimos, si nosotros enseñamos, si nosotros predicamos que Jesús es nuestro proveedor, debemos no solamente decirlo, sino también vivirlo. Jesús les dijo a sus discípulos dónde tenían que ir, qué es lo que tenían que predicar y qué es lo que se debía hacer. Y ahora el Señor les está diciendo cómo tenían que ir. A la misión que Dios nos envía no podemos ir de cualquier manera, sino que ya el Señor marca unas pautas, unas directrices, y esas directrices comienzan por aprender a vivir por fe. La Biblia enseña en varios pasajes, como por ejemplo en la carta que Pablo le escribe a los romanos, en el capítulo 1 y versículo 17, que el justo por su fe vivirá. De aquí no podemos sacar la enseñanza de que servir a Dios es vivir en escasez o en la mendicidad, ni muchísimo menos. De hecho, eso sería un error de interpretación gravísimo. El versículo 10 termina diciendo que el obrero es digno de su alimento. Dios no pretende con todas esas instrucciones que los discípulos pasemos necesidades, sino que la intención de Dios es que aprendamos el principio de que nuestro Dios es un Dios que provee. La Biblia presenta a Dios, mira, desde el Antiguo Testamento, incluso desde el primer libro de la Biblia, que es el de Génesis, lo presenta como Jehová Jireh, que significa el Señor es mi proveedor. Cuando Dios quiso probar a su siervo Abraham, le pidió en sacrificio a su único hijo Isaac. Y la Biblia nos enseña cómo Abraham, en obediencia, subió a un monte con su hijo para sacrificarlo. Y justo antes de hacerlo, el Señor le dijo que no lo hiciera porque ya conocía que era temeroso de Dios por cuanto no rehusó a su único hijo Isaac.
Pero en ese momento, date cuenta, ya Abraham tenía todo preparado para el sacrificio. Ya el altar estaba listo, estaba preparado, así que debía haber un sacrificio. Pero la Biblia nos enseña en el libro de Génesis, en el capítulo 22 y versículo 13, que cuando Abraham alzó sus ojos y miró, se dio cuenta que a sus espaldas había un carnero, el cual cogió y se lo presentó en sacrificio a Dios. Y desde ese mismo momento, Abraham llamó el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. El Señor es mi proveedor. Muchas veces cuando hay un deseo en nosotros de servir a Dios, puede ser que vengan a nuestra vida dudas, preguntas a nuestra mente, haciéndonos pensar que, oye, ¿y de qué vamos a vivir? Pero lo que Dios pretende es hacernos saber que si verdaderamente Él nos llamó, Él nos proveerá. Dios al que llama sostiene. Date cuenta que cuando Dios creó al ser humano, ya en la tierra existía la flora, existía la fauna, para que el hombre pudiera sostenerse. Dios no nos crea y se desentiende de nosotros, sino que nos cuida y nos sostiene por siempre. No hace falta que nos afanemos por qué hemos de comer, que nos afanemos por qué hemos de vestir, porque al final de cuentas ya el Señor tiene constancia de todas esas cosas, de todas esas necesidades, incluso antes que se las digamos. La Biblia presenta a Dios como un buen padre. Y si nosotros, siendo malos, la Biblia dice que sabemos dar buenas cosas, buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial va a dar cosas buenas a todos aquellos que se lo pidamos? Dios es un buen Dios. Dios es un buen padre que cuida de sus hijos. Dios no va a permitir que pasemos necesidad. La Biblia nos enseña cómo Dios nos promete sustento y nos promete abrigo. Y con eso tenemos que estar gozosos y contentos. Así Pablo le dijo a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 6 y en el versículo 8. Si tú tienes deseo de servir al Señor, si tú sientes que Dios te está haciendo un llamado, mi consejo es que no lo dudes más. La Biblia enseña cómo Pablo le dice a este joven pastor llamado Timoteo, también precisamente en la primera carta, en el capítulo 3 y en el primer versículo, el versículo 1, que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si tú anhelas obispado, si anhelas servir al Señor, si hay un deseo en tu interior de ejercer un ministerio para Dios, estás deseando una buena obra. Y créeme que Dios te va a sostener. No dejes que lo material frene tu ministerio espiritual. Ya Jesús prometió siglos atrás que el obrero es digno de su salario. Dios, mira, de una, de otra manera, siempre se va a encargar de tu sustento. La Biblia dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 37 y en el versículo 25, que nunca se ha visto un justo desamparado, ni aun su descendencia que mendigue pan. Nunca mendigarás pan sirviendo a Dios. Él te va a proveer, Él se va a encargar de tu salario. Tú simplemente dedícate a servirle a Él. Ponlo como tu máxima prioridad y ya todo lo demás, créeme que vendrá por añadidura. Nosotros tenemos que aprender a vivir por fe, confiando en que nuestro Dios es Jehová Jireh. Nuestro Dios es un Dios que provee siempre a sus hijos. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias, mi Dios. Gracias porque de verdad que eres bueno, Señor. Si pudiésemos echar la vista atrás, nos damos cuenta de que tú nunca nos has desamparado, nunca nos has dejado, de la misma manera que nunca lo vas a hacer de aquí en adelante, Señor. Tú siempre has provisto a cada uno de tus hijos. Señor, yo puedo dar fe que siempre ha habido pan en mi mesa, siempre ha habido agua en mi mesa, siempre ha habido vestido en mi armario, porque tú eres un Dios que provee, un Dios que da siempre, que bendice a sus hijos, Señor, con sustento y con abrigo y con infinidad de bendiciones, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo. Oramos por esta semana que tú pones por delante. Guárdanos, no solamente hoy lunes, sino todo el fin de semana que tenemos por delante. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima mañana que tenemos, mañana martes, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y como cada lunes, te pido por favor que me compartas de qué se habló ayer en tu iglesia, de qué se predicó, qué aprendiste, qué cosa nueva aprendiste o qué recordaste, qué fue lo que tu pastor, el maestro que predicó, la persona que compartiste la palabra enseñó. Y así me ayudas a crecer un poquito más también en cuanto a la palabra del Señor. Esto también va para los hermanos de la iglesia Fuerteventura. Si tú estuviste ayer en el culto, dime de qué se predicó o de qué prediqué o qué te gustó de la predicación, qué aprendiste. Vamos a crecer todos juntos en el Señor. Dios te bendiga, nos vemos mañana para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.